Algunas fotos son simplemente inexplicables, aquí 45 fotos increíbles pero la número 24, no lo creerás. El primer chaleco antibalas no se puso a prueba con simples maniquíes, sino con hombres dispuestos a recibir un disparo en el pecho. En 1923, dos valientes empleados de la compañía Protective Garment de Nueva York realizaron una demostración en Washington, D.C., ante una multitud atónita. 2. Buscadores de sonido en la Primera Guerra Mundial. Antes de la invención del radar, los soldados durante la Primera Guerra Mundial utilizaban buscadores de sonido para detectar la ubicación de aviones enemigos. 3. En las playas de Melenara, Gran Canaria, España, emerge una impresionante estatua de Neptuno, obra del escultor Luis Arencibia Betancourt. 4. Máscara de hielo vintage. En la década de 1940, Max Factor Jr., famoso maquillador de Hollywood, diseñó una máscara de hielo destinada a reducir la hinchazón facial de las actrices. 5. Salvador Dalí y su oso hormiguero. El célebre pintor surrealista Salvador Dalí, conocido por su extravagante personalidad, solía pasear por las calles de París con un oso hormiguero como mascota. Esta imagen, que muestra a Dalí con su peculiar compañero, refleja su amor por lo inusual y su capacidad para sorprender al público. 6. Alfred Hitchcock conoce al león Leo. El icónico rugido de Leo, el león de MGM, es reconocido en todo el mundo como la apertura de muchas películas clásicas. En 1957, el famoso director Alfred Hitchcock tuvo la oportunidad de conocer a este legendario felino, un encuentro que quedó inmortalizado en una fotografía. 7. Tratando de escapar hacia México en 1939. Durante la década de 1930, la frontera entre Estados Unidos y México era una vía de escape para muchos delincuentes estadounidenses que buscaban evadir la justicia. Esta fotografía, capturada en 1939, muestra a un hombre a punto de cruzar a México, donde la policía estadounidense no tenía jurisdicción. 8. Operación Baby Lift. En 1975, durante la caída de Vietnam del Sur, el presidente estadounidense Gerald Ford ordenó la evacuación de huérfanos de Saigón en una operación conocida como Baby Lift. Este esfuerzo humanitario logró salvar a unos 3.000 niños que fueron transportados a Estados Unidos y otros países. Esta imagen es un recordatorio conmovedor de los estragos de la guerra y los es. 9. El aislador. En 1925, el inventor y futurista Hugo Gernsback diseñó el aislador, un casco destinado a bloquear el ruido externo para mejorar la concentración. Aunque este invento no tuvo éxito en su tiempo, es un precursor de los auriculares con cancelación de ruido que usamos hoy en día. 10. La extraña foto de la mantarraya de A.L. Khan. En el verano de 1933, A.L. Khan y sus amigos libraron una ardua batalla para pescar una mantarraya de 6 metros y casi 230 kilogramos en la costa de Nueva Jersey. La lucha, que duró más de 3 horas, fue tan épica que atrajo la atención de la Guardia Costera de Estados Unidos. 11. Manos humanas preservadas. Este par de manos, conservadas por el Dr. Thomas Dantmutter, pertenecieron a un paciente que sufría de gota. El Dr. Mutter, un pionero en el estudio de enfermedades humanas, coleccionó numerosos especímenes anatómicos y patológicos, muchos de los cuales se exhiben hoy en el Museo Mutter en Filadelfia. 12. Extraño campo de trigo en Manhattan. En 1982, la artista Agnes Deans creó una sorprendente instalación en Battery Park, Manhattan, al plantar un campo de trigo dorado en medio de la ciudad. La tierra utilizada provenía de la excavación de las Torres Gemelas, y el proyecto buscaba destacar las prioridades distorsionadas de la sociedad moderna. 13. Máquinas de whisky en las oficinas. En las décadas de 1950 y 1960, las máquinas expendedoras de whisky llegaron a algunas oficinas en Londres, ofreciendo una curiosa alternativa a las habituales máquinas de café. 14. John Smith, el hombre de 137 años. John Smith, un hombre de la tribu Chippewa en Minnesota, afirmaba tener 137 años cuando murió en 1922. Conocido en su comunidad como Gavin Agüenwonse, o carne arrugada, su rostro envejecido era motivo de asombro. 15. Miss Bomba Atómica.
En la década de 1950, Estados Unidos celebraba el poder de la bomba atómica con eventos como el concurso Miss Bomba Atómica en Las Vegas, Nevada. Este extraño certamen, donde mujeres competían para ser coronadas como reinas de la bomba, refleja la fascinación y el temor que esta arma generaba en plena Guerra Fría. 16. Hipopótamo de circo vintage. En 1924, los circos incluían hipopótamos entre sus espectáculos más peligrosos. Esta foto muestra a uno de estos animales, que pesaba más de 1.500 kilogramos, como una atracción temida y admirada por el público. 17. Cuando Acción de Gracias parecía Halloween. A finales del siglo XIX, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos era una festividad en la que la gente se disfrazaba. 18. Canguros boxeadores. Aunque esta imagen parece sacada de una película o un dibujo animado, el boxeo de canguros fue, en su momento, considerado un deporte real. A finales del siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, payasos y boxeadores profesionales se enfrentaban a canguros entrenados, atrayendo a multitudes ansiosas de entretenimiento. Esta foto fue tomada en 1924 durante una pelea en Berlín, Alemania. 19. La mujer que cruzó las cataratas del Niágara en un barril. A simple vista, esta foto podría no parecer extraordinaria, pero la historia de Annie Hudson Taylor es asombrosa. El 24 de octubre de 1901, el día que cumplió 63 años, Annie, una maestra de Nueva York, se convirtió en la primera persona en atravesar las cataratas del Niágara en un barril y sobrevivir. 20. Soldados soviéticos alimentando osos polares. Esta impresionante imagen fue capturada en la década de 1950 durante una misión militar soviética en la península de Chukotka. 21. La cafetería de Disneyland. Disneyland es un lugar mágico donde personas de todas las edades disfrutan de sus icónicos personajes y emocionantes atracciones. En esta foto de 1961, vemos una cafetería donde el personal del parque descansaba entre turnos. 22. El original Ronald McDonald. El payaso de McDonald's es una figura reconocida en todo el mundo, pero si la cadena de comida rápida hubiese mantenido al Ronald McDonald original, muchos podrían haber perdido el apetito. 23. Una pareja separada por un muro en los Países Bajos del siglo XIX. Las tensiones entre católicos y protestantes llevaron a que cada religión tuviera su propio cementerio. Una pareja, el protestante y ella católica, se vio obligada a ser enterrada en cementerios distintos. Sin embargo, antes de morir, idearon una solución. Sus tumbas, aunque separadas por un muro, tienen las manos esculpidas unidas por encima, demostrando que el amor trasciende todas las barreras. 24. Rollers motorizados. En 1956, Mac Trashler llenaba el tanque de sus rollers motorizados en una estación de Hartford, Connecticut. Estos patines, fabricados por la Motorized Roller Skate Company, alcanzaban casi 30 km por hora y costaban unos $250, alrededor de $2.300 actuales. 25. Una pistola de despeje demasiado efectiva. A principios del siglo XIX, la demanda de caza de patos impulsó la creación de la pistola de despeje, un arma tan poderosa que podía matar entre 50 y 100 aves acuáticas de un solo disparo. 26. Momias a la venta. Las momias, cuerpos preservados por embalsamamiento o procesos naturales, eran vendidas en las calles de Egipto en 1865. 27. Aparato para fumar. De los años 50. Algunos inventos fallidos quedan en el olvido, como este sostenedor de cigarrillos. 28. El gigante André y su pequeño fan. André el gigante, un luchador y actor francés, medía 2.25 metros y pesaba 227 kilogramos, lo que lo convirtió en una figura icónica en las décadas de 1970 y 1980. 29. Transportando discos duros en avión. Es fácil olvidar cuánto espacio ocupaban las primeras computadoras. En esta foto de 1956, un equipo de Pan Am carga un disco duro de 5 megabytes en un avión. 30. El traje de Wildman. Este peculiar traje, único en su tipo, se exhibe en la colección Menil en Houston, Texas. Diseñado como una doble armadura cubierta de clavos de hierro de 1 pulgada, se dice que fue utilizado para la caza de osos en el siglo XIX. 31. Dinaspere. En 1932, la Dinaspere, una rueda motorizada gigante, parecía salida de un cuento de ciencia ficción.
patentada por el ingeniero inglés Dr. J. A. Purves, podía alcanzar casi 50 km por hora y transportar a 2 personas. 32. Cómo evitar a la policía durante la ley seca. Antes del fin de la ley seca en 1933, contrabandistas y gángsters se enfrentaban a las autoridades mientras vendían alcohol ilegal. 33. Terapia con luz solar. En 1927, se creía que la terapia con luz solar podría curar la malaria, una enfermedad mortal transmitida por mosquitos. Esta foto muestra una sesión de este tratamiento, que consistía en exponer a los pacientes a rayos ultravioleta. 34. La primera selfie en el espacio por Buzz Aldrin. El astronauta de la NASA Buzz Aldrin se tomó la primera selfie en el espacio durante la misión Gemini 12 de enero de 1966, mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes o las redes sociales. 3 años después, se convertiría en el segundo hombre en caminar sobre la Luna durante la misión Apolo 11, dejando una huella imborrable en la historia de la exploración espacial. 35. Espectadores en el juicio de Al Capone. Al Capone, el gángster más temido de Chicago, fue finalmente encarcelado en 1931 por evasión de impuestos. En esta foto, los espectadores del juicio, temerosos de ser reconocidos, cubren sus rostros. 36. Una publicidad vintage de Coca-Cola. En 1960, Coca-Cola lanzó una ingeniosa campaña publicitaria en la Plaza San Marcos, Venecia. Los vendedores esparcieron semillas para atraer a las palomas, que al reunirse formaron la palabra Coca-Cola. 37. El club de Mickey Mouse. En los años 30, Mickey Mouse, creado por Walt Disney, se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. En la década de 1930, los fanáticos se reunían en clubes como el de Ocean Park, California, para celebrar al ratón más famoso del mundo. 38. Niños enviados por correo. Aunque suene increíble, en los primeros años del servicio postal de Estados Unidos, se permitía el envío de niños, siempre que no superaran los 5 kilogramos. 39. Sede original de Nintendo. En 1889. Antes de convertirse en uno de los imperios de los videojuegos, Nintendo realizaba cartas hechas a mano. Fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi, la compañía no incursionaría dentro del mundo electrónico hasta décadas más tarde. 40. Una noche de pesca en Hawái. En 1948. Quizás podrías pensar que esta idea precaria de mantener una antorcha en medio de la noche que se sostiene desde la espalda de quien la utiliza, sería para poder ver mejor en las noches de pesca en Hawái. Pero al contrario de lo que se piensa, las luces de la nuez de la India le permitía atraer más pescados debido a las sombras y reflejos que se generaban en el agua. 41. Imagen rapatrónica de detonación nuclear. La cámara rapatrónica del ingeniero Harold Edgerton tenía consigo tal tecnología, que podía grabar una imagen fija con un tiempo de exposición tan corto como 10 nanosegundos. Inmediatamente luego de que la cámara fue descubierta en la década de los 40s, el gobierno de Estados Unidos comenzó a utilizar esta tecnología para capturar detonaciones nucleares. 42. Una extraña celda portátil usada por la policía cuando las personas son privadas de su libertad y deben permanecer en un lugar de encierro, debido a algún tipo de delito que hayan cometido. Deben ser llevadas hasta la prisión con cautela por parte de los policías, por si acaso quieran escaparse. 43. Ajedrez humano en la Rusia soviética. Esta extraña fotografía fue tomada en San Petersburgo en 1924, a un grupo de personas que estaban jugando al ajedrez humano. 44. La relación íntima entre Margaret Howlett y un delfín. Margaret Howlett siempre se fascinó con la forma en la que los animales se comunicaban. Cuando la NASA se propuso encontrar cómo podría resultar la comunicación entre humanos y delfines en la década de los 60s. 45. Disfraces de Halloween vintage. Los disfraces que se utilizaban para celebrar la fiesta de Halloween en décadas pasadas seguramente son más espeluznantes que los que podrías llegar a ver en la actualidad. Desde niños con la cabeza envuelta en tela o cabezas de muñecas que no sabemos de dónde salían, los disfraces para esta fecha que celebra el 31 de octubre de cada año, previo al Día de Todos los Santos, para aquellos que son cristianos. Las normas para disfrazarse seguramente eran menos estrictas que hoy, lo que hacía a los disfraces aún más espeluznantes.